Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro que forma parte del programa de educación médica continua que actualmente promueve Red Salud y que está dirigido a los profesionales de nuestra área, no solamente de Red Salud, sino a todos los profesionales en general. Hoy el tema es un tema debatido, relevante, de extremada importancia: diabetes y nuevos lineamientos. Queremos, antes de presentar a nuestra expositora de hoy, darle las gracias al laboratorio Eurofarma por su apoyo y colaboración para que podamos desarrollar este evento. Y por ello le vamos a entregar a ustedes ahora un mensaje que les envía el laboratorio Eurofarma. Adelante, Loreto. Obesidad y diabetes, una plaga lenta pero devastadora. Esto lo dijo la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial para la Salud, el 17 de octubre del 2016. ¿Cómo estamos hoy, 4 años después? Bueno, de eso y otras cosas nos va a conversar hoy nuestra invitada, la doctora Mariana Pelerano, así, ¿verdad? Bien. Mariana Pelerano. Mariana es médico cirujano de la Universidad de Chile, es además magíster en nutrición clínica y metabolismo de la Universidad de Barcelona en España. Tiene un posgrado en obesidad de la Universidad Católica de Chile y es además miembro de la Sociedad Chilena de Obesidad. Sabemos que va a ser una noche rica en aprender, vamos a aprender mucho y además vamos a debatir seguro al final. Adelante, Mariana, bienvenida a este encuentro. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir entonces para empezar. Buenas tardes a todos. El crecimiento simultáneo de la diabetes y de la obesidad ha determinado la aparición de un nuevo concepto denominado diabesidad, muchas veces por el hecho de que estas patologías se encuentran presentes en un mismo paciente. Esta coexistencia representa, como ya lo dijo la doctora, un gran reto terapéutico, porque es bien conocido que la diabetes determina una serie de complicaciones, tanto micro como macrovasculares, y a su vez la obesidad va a complicar en parte el manejo de esta diabetes y de sus comorbilidades. Es por lo tanto la diabesidad una mera asociación entre dos patologías, diabetes y obesidad, o realmente sabemos la conexión patológica y tóxica que existe entre ambas enfermedades? Para poder llegar al objetivo de esta presentación, que es aclarar el término de obesidad, he dividido en 4 partes estos contenidos. En un primer punto hablaremos sobre la diabesidad en cuanto a su definición y contextualización, para, en un segundo término, referirnos acerca de la fisiopatología subyacente, es decir, la conexión entre diabetes y obesidad que radica en la obesidad visceral y en la resistencia a la insulina, como más tarde lo vamos a analizar. En un tercer punto, entregaré ciertas claves clínicas, tanto semiológicas como de laboratorio, para llegar a un diagnóstico adecuado. Y en último término, vamos a revisar algo sobre la farmacoterapia de la diabetes,
tanto desde el punto de vista de hipoglicemiantes, que a su vez tienen un efecto como pérdida de peso, junto con mecanismos de medicamentos antiobesidad que a su vez se utilizan para regular ciertas disglicemias. Comencemos entonces con la definición y el contexto de la diabesia. Tal como lo mencionaban, la prevalencia de diabetes a nivel mundial ya adquiere cifras pandémicas. Más o menos el 8,3% de la población mundial lo presenta. Y esta pandemia se debe básicamente a el aumento de la población anciana en el mundo, junto con la tendencia a la urbanización de ciertas áreas, pero por sobre todo al aumento de la obesidad. La obesidad, que también es una grave amenaza a la salud pública, constituyéndose en una segunda pandemia, nos da como datos de que cerca de 2,8 millones de muertes al año son producidas a consecuencia del sobrepeso y de la obesidad, un poquito más elevado en mujeres que en hombres. Antiguamente se creía que la obesidad era solamente una condición que estaba presente en los países desarrollados. Sin embargo, se ha visto que en los países de bajos y de medianos ingresos también se encuentra presente. Incluso si se fijan en este gráfico, que es el ranking mundial de obesidad dado por la OCDE, Chile, en vez de estar en el 7º lugar, como aparece acá con un 25,1%, en sí debería pelear el 2º lugar con México, ya que según el último reporte de la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, el porcentaje de obesidad es de 34,4% y no 25,1% que correspondía al de la Encuesta Nacional del año 2010. En Chile, por lo tanto, como ya se vio, el panorama no es muy favorable. Según los datos de esta encuesta nacional del año 2017, 1/3 de los adultos tiene resistencia a la insulina. La diabetes mellitus tiene una prevalencia de aproximadamente 12,3%. Y la obesidad, ojo, obesidad entendida como, según IMC, un 34,4%. Sin olvidar el sobrepeso, que está en torno al 39,8%. El síndrome metabólico, que en sí podríamos relacionar sus valores con la diabetes que vamos a hablar, está en torno al 40,1% de los adultos, sobre todo levemente predominante en hombres de mayor edad, desde los 45 años y con menores niveles de estudio. Por lo tanto, esta existencia y crecimiento simultáneo de ambas patologías ha determinado entonces la aparición de este neologismo, la diabetes, que no está todavía aceptada por la Real Academia Española, pero que ya fue acuñada en el año 1973 por Sims y colaboradores y ya fue definida como tal por Paul Simonet en el año 2001, haciendo referencia entonces a la existencia en un mismo individuo de diabetes y de obesidad, explicando a su vez la estrecha relación que existe entre ambas epidemias, constituyéndola como la pandemia del siglo XXI. En palabras incluso del mismo autor, señala que la gravedad que por sí solas entrañan, tanto la diabetes como la obesidad, incrementan exponencialmente el riesgo de otras enfermedades, fundamentalmente enfermedades cardiovasculares, así como la mortalidad general y también gastos en salud pública. Es más, la estrecha relación que existe entre exceso de peso o exceso de grasa, en verdad, y diabetes se ve en este cuadro. Si se observa, si una persona tiene sobrepeso por IMC, triplica el riesgo de tener diabetes. Ahora, si ya pasamos a una categoría de obesidad, este riesgo se multiplica por 20 veces. Pero algunos estudios han planteado que disminuyendo el peso abruptamente, sobre todo con bajas de peso sustanciales que se logran después de cirugías bariátricas, que son de mínimo 20 kilos o más del 95% de los diabéticos obesos podrían prevenirse con la baja de peso. Este médico entonces, Paul Simonet, desde el año 75, ha hecho una aproximación epidemiológica evolutiva en esta investigación de diabetes, ya que aborda globalmente la interacción entre los factores ambientales, conocidos fundamentalmente como occidentalización de la sociedad, y aquellos factores genéticos,
Todo esto estudiándolo en aborígenes de América, Asia, Australia y el Pacífico. Es más, otros autores, viendo que la obesidad se considera como el principal factor etiológico de la diabetes mellitus 2, han planteado el redefinir el concepto de diabetes no como diabetes tipo 2, sino como diabetes, obesidad dependiente o netamente como diabesidad. Es así que nos encontramos con este desafío terapéutico que les planteaba. Por un lado, tenemos a la obesidad junto con la diabetes y sus comorbilidades, complicaciones macro y microvasculares, hipertensión, hígado graso, dislipidemias, deterioros neurocognitivos y problemas autoinmunes, musculoesqueléticos, SAOS y cáncer. Pero no hay que olvidar que a su vez, a veces el tratamiento de estas comorbilidades pudieran implicar un aumento en el porcentaje de los pacientes diabéticos con obesidad. Por ejemplo, algunos antihipertensivos como beta-bloqueantes y tiazidas se han asociado a eso. Y por otro lado, ciertos hipoglicemiantes que nos ayudan un montón, clásicos en la diabetes, como tiazoledinedionas, ciertas formulaciones de insulina, sobre todo de tipo NPH, sulfonilureas y metilinidas, se han asociado a un aumento de la obesidad. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Lamentablemente, el abordaje que prácticamente se da para tratar a la diabetes y indirectamente a la obesidad es hacerlo mediante un abordaje glucocéntrico versus el abordaje lipocéntrico que debería predominar en nosotros, ya planteado por De Fronzo y Unger. ¿Por qué? Porque con las cosas que estamos haciendo actualmente se nos están llenando la consulta con pacientes diabéticos que están utilizando sus hipoglicemiantes, pero a veces por reacciones adversas a estos mismos medicamentos aumenta la obesidad y se genera todo un círculo vicioso con frustración de ellos. Por lo tanto, ¿qué se está haciendo? Gracias a múltiples estudios, se ha podido llegar al desarrollo de ciertos fármacos basados en el entendimiento de la fisiopatología de base de esta diabesidad, en la cual se encuentra la resistencia a la insulina y la obesidad visceral, como veremos a continuación. Como les decía, si bien es cierto, existe la occidentalización de toda la población que ha planteado que la obesidad en algún momento determine la formación de diabetes mellitus, no está de más decir que muchas veces nos podemos encontrar con pacientes que, si bien es cierto, siendo diabéticos, no necesariamente presentan obesidad según los índices de IMC, y por otro lado también nos pueden llegar a la consulta ciertos pacientes que son obesos por IMC, pero que así todo no presentan ni resistencia a la insulina ni menos diabetes mellitus y que los catalogamos entre comillas como obesos metabólicamente sanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace posible o haría posible esta conexión directa entre obesidad y diabetes? Es aquí donde tenemos que hablar sobre la acción del tejido adiposo y de su distribución. En términos generales, existen dos tipos de distribución del tejido adiposo. La ubicación buena, llamada, que es la de tipo subcutáneo, que alcanza cerca del 80% de la grasa que tenemos en el cuerpo, cumple ciertas funciones inmunes, detoxificantes, endocrinas, mecánicas y de aislamiento térmico, y que es fundamentalmente producida por hiperplasia de los adipocitos a nivel subcutáneo en 3 etapas de la vida. Primero, en el tercer trimestre del embarazo hasta el primer año de vida. En segundo término, en el llamado rebote adipositario, de los 5 a los 7 años, y en una tercera etapa en la adolescencia. Ojo, son estas 3 etapas de la vida donde hay que tener mucha precaución para que el niño o el adolescente en cuestión no suba mucho de peso, porque este aumento de grasa genera la producción de mayor cantidad de adipocitos que a la larga van a determinar que en un futuro el paciente tenga mayor probabilidad de ser obeso. También existe la obesidad o la distribución de grasa, que es de tipo visceral y que en términos normales debiera ser de un 10 a máximo un 20%. ¿Por qué? Porque esta obesidad visceral o grasa visceral, que no está depositada en los adipocitos subcutáneos, sino que en órganos internos, es profundamente secretora de sustancias químicas inflamatorias, adipoquinas proinflamatorias,
que a la larga son las que realmente van a determinar estas alteraciones metabólicas. Por lo tanto, mientras no haya un aumento de la proporción de tejido adiposo visceral, todavía vamos a tener individuos metabólicamente sanos. Sin embargo, lo que plantea la teoría del desbordamiento de los adipocitos subcutáneos indica que en la medida en que estos adipocitos frenen su capacidad de almacenamiento y esta grasa se tenga que infiltrar ectópicamente y genere estos productos inflamatorios, es esa la clave para poder generar resistencia a la insulina y diabetes mellitus 2. Esta obesidad visceral es la que habitualmente vemos en las poncheras de los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, aquí sacamos el rayo y tenemos la palabra clave. Obesidad visceral lleva en el tiempo, si es que no se trata, a insulinoresistencia y diabetes mellitus 2, lamentablemente. En cuanto a la obesidad visceral y la resistencia a la insulina, cómo se puede generar, vemos que esta obesidad visceral va a afectar fundamentalmente 3 órganos: el hígado, los músculos y el páncreas. En un primer momento, esta obesidad visceral, con la liberación de ácidos grasos libres, genera la llamada lipotoxicidad hepática, o sea, un hígado que no está adecuado, de acuerdo a sus funciones, a almacenar grasa, la tiene que almacenar sí o sí, y esta infiltración lleva, en otros términos, a generar esteatopatosis, a generar también mayor resistencia a la insulina por disminución de la oxidación de glucosa y aumento de la gluconeogénesis, y por otro lado, aumento de la síntesis de VLDL ricas en triglicéridos, lo que por una serie de procesos enzimáticos lleva a la tríada o dislipidemia aterogénica característica de la resistencia a la insulina: triglicéridos altos, colesterol HDL bajo y sobre todo colesterol LDL pequeñas, apretadas y densas que son altamente aterogénicas. En cuanto al músculo, los ácidos grasos libres y los otros factores inflamatorios derivados de la obesidad central generan también la lipotoxicidad muscular, un músculo que no está diseñado para almacenar grasa, lo que finalmente produce, mediante la fosforilación de residuos del complejo postreceptor de la insulina, una interrupción de la translocación a la superficie celular del receptor GLUT4, por lo tanto impidiendo la captación de glucosa muscular a nivel de estas células, en otras palabras, no permitiendo que se utilice glucosa como combustible celular. Es así como tenemos ya una resistencia a la insulina dada por lipotoxicidad hepática y muscular. Esto, a nivel del páncreas, en algún momento genera una llamada hiperinsulinemia compensatoria, porque existe en una primera etapa un aumento de la función y de la masa de las células beta pancreáticas para hacer frente a esta resistencia a la insulina periférica y no caer de inmediato en etapas de diabetes. Sin embargo, si bien es cierto nos protege de cierta manera en una primera instancia, no debemos olvidar que esta hiperinsulinemia compensatoria también genera aumento de presión arterial porque genera una mayor reabsorción renal de sodio y un aumento del tono simpático, y a su vez un aumento del tejido adiposo visceral, perpetuando la obesidad que ya tenemos por la acción antilipolítica, lipogénica y anabólica de la insulina. Así entonces, cuando ya pasamos esta etapa primera de hiperinsulinemia compensatoria y el páncreas se va llenando de grasa, vamos a tener entonces la alteración finalmente de la función y de la masa de las células beta pancreáticas por apoptosis debido a la mayor expresión de la óxido-nítrico sintetasa, junto con, como les decía yo, la presencia de sustancias químicas inflamatorias, leptina y disminución de adiponectina con aumento de resistina. Todo eso lleva, en la medida en que la función de las células beta pancreáticas disminuyan, a la aparición de primero la prediabetes, que corresponde a alteraciones ya de glicemias como intolerancia a glucosa oral, glicemia de ayunos alterados y en una instancia más avanzada en diabetes. En este dibujo, no sé si lo ven bien, pero el año 0 correspondería al diagnóstico de diabetes. Si nos remontamos 12 años antes, vemos que
En esta etapa ya existe la resistencia a la insulina, pero por este hiperinsulinismo compensatorio, la función de las células beta pancreáticas no se encuentran afectadas. Incluso si la persona se llegara a realizar un test de OMA, un test de curva de insulina, obviamente aparecerían las insulinas muy elevadas y haríamos el diagnóstico quizás sin problemas de resistencia a la insulina. Sin embargo, ojo, en la medida en que los años avanzan y aparecen las primeras alteraciones glicémicas como intolerancia a la glucosa oral y la hiperglicemia en ayuno, la función de la célula beta pancreática va disminuyendo. Por lo tanto, independiente de que en estas etapas nosotros como médicos pudiésemos desarrollar OMAs para el paciente y que pueden salir normales por el hecho de que la insulina que produce no está alterada, eso no indica que el paciente no tenga resistencia a la insulina, sino todo lo contrario. Han pasado tantos años que ya las células beta pancreáticas se están perdiendo. Eso lo vamos a ver posteriormente para hacer un buen diagnóstico de resistencia a la insulina. Por lo tanto, si vemos la fisiopatología, entendiendo como base la obesidad visceral junto con la resistencia a la insulina, sabemos entonces que existiría una relación directa entre esta obesidad visceral y las alteraciones glicémicas, sobre todo la diabetes, en conjunto con sus comorbilidades, la tríada de dislipidemia heterogénica y la hipertensión arterial que comparte parte de su fisiopatología. Para poder hacer entonces un buen diagnóstico, hablaremos de claves semiológicas y de laboratorio para poder diagnosticar estas enfermedades. En primer término, saber definir bien obesidad. Tenemos que sacarnos de la mente de que la obesidad solamente se diagnostica a través del IMC. Eso no nos sirve. Lo primero es considerar que la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria leve y multifactorial, caracterizada por un exceso de masa grasa corporal, de más de 30% en mujeres y más de 25% en los hombres. Obviamente influyen factores genéticos, factores ambientales, que permitirían dividirla en dos tipos: primaria, que es la que más se ven en la población, o exógena, y secundaria, que representa solamente un 5% de los casos derivados de, más que nada, problemas genéticos y endocrinopatías. Por lo tanto, si la obesidad se define como un exceso de masa grasa corporal, necesitamos tener exámenes que nos permitan cuantificar grasa corporal y también determinar la ubicación en la que ésta se encuentra. Es así como deberíamos realizar el diagnóstico de obesidad siempre, independiente que el IMC sea normal, a través de ciertos exámenes, principalmente de medición global de grasa, como el DEXA y eventualmente la bioimpedanciometría, que no tan solo nos entregan información acerca de la cantidad de grasa corporal y de su distribución, sino que además de la cantidad de masa muscular, que es muy importante, porque si hiciéramos un análisis de las clasificaciones y de los tipos de obesidad, últimamente salió a la luz la llamada obesidad sarcopénica, que se caracteriza por un aumento del tejido adiposo en conjunto con una disminución de masa muscular, y que es muy característica de los pacientes ancianos y que por lo tanto tendría un enfrentamiento distinto al del resto de las otras tipos de obesidades. Con respecto a la insulinoresistencia, que ya algo planteamos en la parte fisiopatológica, se define entonces como una disminución de la actividad insulínica a nivel celular que se manifiesta en diversas vías metabólicas, lo que no permitiría que la glucosa se maneje como combustible celular. Para poder hacer diagnóstico de insulinoresistencia, esto es importante. Los test específicos de medición de insulina son de difícil interpretación individual, por lo tanto solamente se deberían utilizar en investigación. Según lo planteado por la SOCHET, en realidad la resistencia a la insulina debiera manejarse y diagnosticarse mediante la presencia de manifestaciones características tanto clínicas como bioquímicas de la condición, donde destacan la obesidad abdominal, interpretada como una circunferencia abdominal de más de 90 en hombres y más de 80 en mujeres, según lo planteado por la SOCHED, el MISAL y la OMS. Obviamente, lo que se plantea es que deberíamos sacar puntos nacionales de corte, porque los otros puntos que se hablan son los del ATP3 y los de la LAT, que son mucho mayores, pero en Chile deberíamos guiarnos por los planteados por la OMS.
También se encuentra la acantosis nigricans, la hiperglicemia en sus diversas etapas, prediabetes, diabetes o diabetes mellitus gestacional, la hipertrigliceridemia o bien un tratamiento de hipertrigliceridemia, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, el síndrome de ovario poliquístico, la hipertensión esencial y el colesterol HDL bajo de menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres. Si bien es cierto, el gold estándar o método de oro para cuantificar insulinoresistencia es el llamado clamp euglicémico hiperinsulinémico, es muy difícil de realizar obviamente a todos los pacientes. Por lo tanto, las investigaciones han tratado de establecer qué relación o qué combinación de estas manifestaciones clínicas mencionadas podrían hacernos ya el diagnóstico de resistencia a la insulina sin siquiera pedir un examen de insulina. Y se ha planteado que son tres. La primera, la presencia de obesidad abdominal más cualquier otra condición, glicemia de ayunos alterados o hipertrigliceridemia. La otra posición es que el paciente presente glicemia de ayunos alterados e hipertrigliceridemia. Y el tercer punto es hacer una razón o una división entre los triglicéridos y el colesterol HDL. Si esta razón supera mayor o igual a un valor de 3, ya estaríamos en presencia de una insulinoresistencia independiente de las otras alteraciones glicémicas, de las alteraciones de los test de insulina y de otras alteraciones semiológicas. Obviamente los pacientes siempre piden al menos que se le haga un test para ver su insulina. En esos casos los que más se utilizan son el test de OMA, que más que nada es una simple división entre la multiplicación de la glicemia y la insulina basal partido por 405, que si nos da un valor de más de 2,5 aprox, ya nos plantearía un diagnóstico de insulinoresistencia. La otra opción es la insulinemia postcarga de glucosa, pero que el valor de más de 60 haría un sobrediagnóstico en por lo menos un 25% de los casos. Y la otra es la insulinemia en ayunas, que nos habla sobre la respuesta compensatoria pancreática sobre 15 microunidades internacionales por ml. Sin embargo, recalcar esto. Estos test no se encuentran validados para usarlos ni en el embarazo, ni en los menores de 18 años, ni en los pacientes adultos mayores, porque en esas etapas de la vida la resistencia a la insulina por una serie de alteraciones hormonales se considera una condición fisiológica. Solamente algunas condiciones extras nos podrían hacer sospechar que esa resistencia a la insulina fisiológica ya sería patológica. Y lo otro importante, si llegáramos a hacer test de determinación de insulina, lo que se plantea es quizás utilizar el mismo laboratorio, puesto que los laboratorios tienden a tener kits para determinar la insulina que son diferentes entre uno y otro, y que, por ejemplo, en algunos laboratorios puede ser que solamente midan la insulina, pero en otros ese kit, además de reaccionar a la insulina, puede reaccionar con insulina, proinsulina y péptido C. Por lo tanto, genera una serie de variaciones en cuanto a los números que se podrían indicar. Y lo otro, aunque existan alteraciones de estos tests de insulina, si es que no están en la presencia de las alteraciones semiológicas y de laboratorio antes mencionadas, la verdad es que la correlación con el gold estándar y el verdadero diagnóstico de insulinoresistencia es demasiado baja. Por lo tanto, para el diagnóstico de prediabetes y diabetes, primero, teníamos el diagnóstico de resistencia a la insulina periférica, en la que existe una normoglicemia por este hiperinsulinismo compensatorio. En una segunda etapa, si es que evaluamos al paciente, pasamos a una resistencia a la insulina intermedia, en que esta sobreproducción de insulina es incapaz de controlar la glicemia. Y ahí entramos en una primera etapa que corresponde a la hiperglicemia postprandial, que varía en valores de 140 a 199 miligramos por dl post-carga. Si seguimos en el tiempo, ya la insuficiencia de las células beta pancreáticas, como les decía, disminuye. Disminuye la síntesis de la insulina producto de esta menor masa de células beta y alcanzamos entonces la etapa de hiperglicemia en ayuno. Primero entre 100 y 125, sumado a la hiperglicemia postprandial que teníamos anteriormente. Y ya
Cuando estas células beta pancreáticas están totalmente deficientes y por lo tanto no existe secreción de insulina, pasamos a la etapa de diabetes de tipo 2, que ustedes ya saben, el diagnóstico con mayor o igual a 126 miligramos por dl en ayuna o mayor o igual a 200 miligramos por dl postcarga o en cualquier etapa del día frente a síntomas. Y también se ha agregado la hemoglobina glicada con un valor de mayor o igual a 6,5%. Así tenemos entonces las tres etapas: resistencia a la insulina, prediabetes, que corresponde a la intolerancia a la glucosa oral, y hiperglicemia en ayuno, y diabetes, lamentablemente. Para el tema del síndrome metabólico, que se define como una confluencia de varios factores de riesgo que están asociados fisiopatológicamente a la insulina y que están presentes en un mismo individuo, la verdad es que los criterios de definición son amplios, pero el que más se utiliza es el criterio armonizado del año 2009, que corresponde a la presencia de 3 o más de estos siguientes elementos que están anotados o mencionados acá. Por lo tanto, si lo miráramos con otra perspectiva, podríamos quizás decir que la diabesidad, es decir, la presencia de diabetes y de obesidad, más lo típico de lo que subyace a ellas, que es la resistencia a la insulina, que son los triglicéridos elevados y el HDL bajo, haría suponer que quizás la diabesidad puede ser considerada como un subgrupo de este síndrome metabólico. En cuanto a la farmacología, primero, teniendo en cuenta los fármacos hipoglicemiantes, si los vemos en un contexto generalizado, son bastante pocos los que, además de tener un impacto en la hemoglobina glicada, también tienen un impacto en el peso. Me refiero sobre todo a la metformina y a los de nueva generación, como los inhibidores de la ADPP4 y los análogos de GLP-1, que han demostrado por lo menos bajas de peso considerables. Hablando primero con respecto a la metformina, ya desde su comercialización en el año de la década de los 50, es el fármaco más empleado en insulina resistencias, en prediabetes y en diabetes. Tratamiento de primera línea para diabetes según las guías de la ADA y de asociaciones europeas, ya que las ventajas se demostraron en el estudio UCAPDS, donde se demostró que no permitía ganancia de peso ni hipoglicemia y disminuía fundamentalmente la mortalidad general y la mortalidad por infarto. En cuanto a los mecanismos de acción hipoglicemiantes, recordemos que no tan solo están determinados por el aumento de la sensibilidad a la insulina y la mejor recaptación de glucosa a nivel periférico. Si los utilizamos bien, también ayudarían a disminuir la absorción de glucosa intestinal, disminuye la neoglucogénesis y la glucogenólisis hepática, disminuyendo parámetros inflamatorios, proinflamatorios y además disminuyendo la obesidad visceral porque se le ha detectado un mayor efecto incretina al inhibir a la DPP4, disminuyendo también la disfunción endotelial y otros marcadores como el BNP de daño endotelial. En cuanto a la eficacia, se ha visto que disminuye la hemoglobina glicada entre un 1 a un 2% y mantiene un peso neutro o incluso puede generar una discreta pérdida de peso de menos 2,9 hasta un poquito de leve peso de más 0,4 kilos, sobre todo en los pacientes que están en etapas de prediabetes. Por lo tanto, su indicación es indiscutible para los diabéticos, sobre todo a partir de los 10-12 años de edad. La recomendación, que ha demostrado quizás mejorías en los desenlaces clínicos, se da como prevención de diabetes 2 en prediabéticos y en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, cuando este síndrome de ovario se asocia a resistencia a la insulina, que es por lo general todas, y las pacientes deseen la fertilidad. En cuanto a las RAM, la principal son las intolerancias digestivas. Se presentan entre un 20 o un 30%, pero más que nada va a depender de la formulación, si es de liberación prolongada, de la dosis y del tiempo de uso. Por lo general, tras 2 o 3 semanas de uso, ya los síntomas digestivos disminuyen bastante. Así que no es necesario, si es que el paciente al principio presenta diabetes, quitársela de inmediato. Hay que dejar al cuerpo que se acostumbre. Solamente un 5% aproximadamente de los pacientes son totalmente intolerantes a la metformina y ahí deberíamos buscar nuevas opciones terapéuticas. La otra reacción adversa que se menciona es la disminución de la vitamina B12, pero la verdad es que es bastante infrecuente. Y la otra reacción adversa
que si bien es cierto súper infrecuente, pero no por eso mala desde el punto de vista pronóstico, es la acidosis láctica en las disfunciones hepáticas y renales. Por lo tanto, contraindicaciones o situaciones en las cuales tendemos a buscar otras alternativas terapéuticas son cuando existe una insuficiencia renal, un clearance de creatinina de menos de 30 ml por minuto, una insuficiencia hepática severa o bien la intolerancia definitiva a la metformina o aquellos adultos mayores que ya están usando dosis elevadas de metforminas con sulfonilureas incluso y que rechazan el uso de insulinas por los eventos de hipoglicemia. En cuanto a los otros hipoglicemiantes, los llamados efectos incretina, en términos sencillos, la observación de que la glucosa, cuando se administra por vía oral o enteral, determinaba una mayor secreción de insulina versus cuando se administraba por vía parenteral, que disminuía la liberación de insulina, determinó que se creara la clave de demostrar este efecto incretina que depende o se deriva de este término en inglés. Si nosotros vemos este esquema, cuando una persona come a nivel intestinal, el intestino libera una serie de péptidos, sobre todo el HIP y el GLP-1, que a nivel de sangre son rápidamente degradados por esta enzima llamada DPP4, que hace que estos péptidos se transformen a metabolitos que son más inactivos. Sin embargo, los que alcanzan a llegar a nivel pancreático tienen dos funciones principales. En las células beta, ellos van a ayudar a incrementar la liberación de insulina y con ello a nivel muscular aumentaría la captación de glucosa, mientras que por otro lado, los que llegan y actúan sobre las células alfa pancreáticas ayudarían a suprimir la liberación de glucagón, con lo cual en el hígado se produciría una disminución de la producción de glucosa, ayudando a este control fisiológico de la glicemia. Ojo, en los diabéticos, la concentración del GLP-1 se encuentra disminuida, pero la respuesta pancreática se encuentra conservada. Sin embargo, del HIP, los valores se encuentran normales en circulación, pero la respuesta a nivel pancreático está muy disminuida. ¿Qué significa esto en otros términos? Significa que el blanco terapéutico de actuar es básicamente sobre el GLP-1. Y acá tenemos varias funciones que cumple este análogo del péptido del glucagón. Un aumento de la secreción de insulina, como ya habíamos visto, la supresión de la secreción de glucagón, el retardo de vaciamiento gástrico, lo que da una sensación de ansiedad que se suma a nivel central a que disminuye el apetito, la disminución de peso y de la presión arterial, preserva las células beta pancreáticas y lo otro que se ha visto es que favorece el ingreso de glucosa a un miocardio dañado, así que también podría tener funciones en ese aspecto. Con respecto a los medicamentos de efecto incretina, son básicamente dos, los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa 4. En cuanto al primer grupo de los agonistas del GLP-1, encontramos sobre todo al liraglutida, dulaglutida. El liraglutida es el que tiene como mayor porcentaje de homología con el GLP-1 original. Tiene bastante reducción de la hemoglobina glicada y el peso disminuye de 2,1 a 5,3 kilos. Mejora el OMA, el PAI-1, BNP, que son marcadores de disfunción endotelial, la esteatosis hepática y el TNF-alfa. Comercialmente se presenta como plumas precargadas que se administran en forma subcutánea, ya sea todos los días o una vez a la semana. Y las principales RAM están causadas por náuseas, diarreas, pancreatitis, en menor términos hipoglicemia, edema o nasofaringitis. También se planteó en ratones que podía haber cierta hiperplasia de las células C parafoliculares de la tiroides, pero en los humanos no se ha determinado que existiera cáncer medular de tiroides. Sin embargo, se debería evitar. Los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa 4, por lo tanto, la acción es inhibir competitiva y reversiblemente esta enzima, que recordemos es la que inactiva las incretinas. Por lo tanto, si las sacamos de circulación, la vida media y la biodisponibilidad de estos péptidos intestinales aumentaría bastante. Y con ello se reduce la hemoglobina glicada y tiene un efecto neutral en el peso.
Lo que sí es importante es que se ha visto una disminución de la presión arterial, mejoría del perfil lipídico, de las placas de ateroma y de las áreas de infarto con mejora de la insuficiencia cardíaca y la filtración glomerular. Son bastante bien toleradas, sobre todo más que nada por la baja incidencia de náusea y también porque son de administración oral y de menor costo que los agonistas del GLP-1, tienen una utilización mucho más amplia. En cuanto a las glifolosinas, que son otros hipoglucemiantes, no comparten el mismo mecanismo de acción que los incretinas, sino que más que nada inhiben selectiva y reversiblemente el cotransportador de sodio-glucosa 2 a nivel del túbulo renal proximal. Por lo tanto, disminuyen la reabsorción de glucosa en un 90% aproximadamente, la que finalmente se va a eliminar vía renal. La ventaja es que disminuye, como ningún otro antidiabético oral, el riesgo y la muerte cardiovascular, provocando muy bajos riesgos de hipoglicemias porque no dependen de una acción a nivel de páncreas, y además favorecen la baja de peso y la baja de presión arterial por esta especie de diuresis osmótica que genera al liberar esta glucosa por orina. Las desventajas son básicamente infecciones genitales y urinarias, más que nada genitales, y el aumento del colesterol LDL y HDL y de cuerpos cetónicos. Contraindicaciones más que nada en enfermedades renales crónicas, cetoacidosis, pero también tener especial cuidado en los adultos mayores, porque en ellos cualquier mecanismo que implique una disminución o una pérdida en realidad de su volumen, como vómitos, anorexia o diarrea, sumada a esta poliuria osmótica que genera este medicamento, podría generar una situación bastante riesgosa. Si bien es cierto, las guías del MinSal de 2017 recomiendan más el uso de IDPP-4 versus inhibidores de la sodio-glucosa del transportador 2 como tratamiento de primera línea en diabetes mellitus, esto es quizás medio controversial, ya que lo que la misma guía plantea es que esto es así, salvo que la persona tenga un IMC sobre 30. Y si empezamos a analizar a los pacientes diabéticos, casi todos tienen un IMC sobre 30. Por lo tanto, esta recomendación de los incretinas versus las gliflosinas, la verdad es que es bastante poco asegurada por la sustentación clínica y de investigación. En cuanto a los fármacos antiobesidad, es muy importante no satanizarlos, ¿ya? Se ha visto que muchos médicos tratan de decir que no se deben usar, pero la verdad es que juegan un rol fundamental, porque recordemos que la obesidad es producto de factores genéticos múltiples y de factores ambientales múltiples. Y lamentablemente el cuerpo siempre tiene una respuesta defensiva a la baja de peso, que ya se manifiesta más o menos desde el tercer mes del inicio del tratamiento. Entonces, para hacer frente a esta respuesta defensiva del cuerpo, que básicamente se manifiesta como alteraciones en las hormonas que regulan la ansiedad, además de disregular otras sustancias químicas que hagan que los alimentos que se consuman no se transformen en energía, sino que se transformen en básicamente grasa a nivel visceral, es que nos ayudan estos tipos de fármacos, produciendo mayor adhesividad al tratamiento, mayor bajada de peso corporal y mayor posibilidad de mantener el peso perdido. En Chile tenemos actualmente la fentermina, el dietilpropión, el orlistat y la liraglutida. Recordemos que la lorcacerina se eliminó hace pocos meses por la posibilidad de riesgo de cáncer. Con respecto al orlistat, que es la tetrahidrolipstatina de Roche en el año 1987, es un inhibidor selectivo, potente y reversible de las lipasas gástrica y pancreática a nivel intestinal, disminuyendo fundamentalmente la absorción de grasas, porque disminuye la hidrólisis de los triglicéridos en al menos un 30%. Nos baja el porcentaje de grasa corporal de un 5 a un 10% versus el placebo. Y lo otro importante, en este estudio Sendos se determinó que disminuye la incidencia de prediabetes en un 45% y de diabetes en un 37% en pacientes obesos. Si bien es cierto, por su acción, se pensó que podría disminuir la absorción de vitaminas liposolubles, cosa que no es así, eso se descartó. Los eventos adversos más importantes son los gastrointestinales y las contraindicaciones, las clásicas, embarazo, lactancia, mala absorción, colestasia, etc.
Con respecto a la fentermina, que ya ha sido aprobada por la FDA desde el año 60 más o menos, al principio con un uso corto, a corto plazo de 3 meses desde los 16 años, más que nada porque en ese tiempo no se tenía un buen entendimiento de la obesidad como una enfermedad como tal, sino que más que nada lo achacaban a cambios en el estilo de vida que se podían quizás mejorar en 3 meses. No es tan así. La fentermina se puede usar en tiempos prolongados, se ha visto sin mayores riesgos de salud. Es un simpático mimético que actúa a nivel central. No es una anfetamina, solamente es un símil y aumenta la liberación de noradrenalina, ojo, no de dopamina, por lo tanto no generaría adicción ni dependencia, estimulando receptores adrenérgicos y disminuyendo grandemente el apetito. Su eficacia es al menos disminuir un 5% del peso inicial en 3 meses, pero se puede lograr incluso un 10 o un 15%. Importante, siempre empezar con dosis bajas, de al menos 18,5 miligramos. Por ejemplo, en el caso de Redux se puede dividir y hacer que el paciente lo tolere de mejor manera, haciendo el consumo del medicamento de forma más paulatina o esquematizada. Con respecto a las controversias, entonces ya sabemos que el tiempo de uso a largo plazo está asegurado, no produce adicción, ni tolerancia, ni dependencia, al contrario de lo que se podría pensar. En pacientes que estén bien controladas con su presión arterial, incluso podrían modificar favorablemente la presión. Eventualmente podría resultar un resultado de falso positivo en un narcotest, si es que se llegara a utilizar. Las ramas principales: insomnio, sequedad bucal, constipación. Más que nada las taquicardias y la hipertensión son muy infrecuentes. Y como ya sabemos, las contraindicaciones no es la hipertensión, es solamente una hipertensión sin control. Y obviamente arritmias, infartos, alcoholismo, drogadicción, psicopatologías, glaucoma, embarazo, lactancia, obviamente en niños y en pacientes depresivos que utilicen IMAO. Por lo tanto, a corto plazo se va. En cuanto a la liraglutida, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que sí me gustaría destacar acá, que permite una reducción de peso corporal promedio de 7,5% y que en obesidad se utiliza una dosis más alta que la que se utilizaría en diabetes mellitus, 3 miligramos versus 1,8 miligramos por día. Lo que sí, interrumpirla si no se baja un 5% del peso inicial tras los 3 meses de tratamiento. Por lo tanto, aquí tenemos los medicamentos para la obesidad y con varias comorbilidades. Si nos fijamos entonces en prevención de diabetes mellitus y diabetes mellitus, los 3 medicamentos indicados, orlistat, fentermina y liraglutida, están perfectamente anotados como medicamentos preferidos. Por lo tanto, como reflexión final, lo importante es decir que aún no existe una solución que sea global, fácil y efectiva para este abordaje de la diabetes, ya que si bien es cierto contamos con fármacos o determinadas técnicas quirúrgicas, estas están más bien orientadas, al menos en la gran mayoría de los casos, a este abordaje glucocéntrico y poco al manejo de la ganancia o de la pérdida de peso o de grasa en realidad, que es el verdadero responsable de esta pandemia. Necesariamente la solución de esta pandemia no va por el tema de lo que hagamos en las personas ya adultas. Tenemos que luchar porque se generen programas amplios basados en prevención y tratamiento precoz del sobrepeso, no tan solo en los niños pequeños, sino que incluso incluyendo a las embarazadas. Por lo tanto, no olvidemos que el valor intrínseco de cualquier fármaco que ocupemos en esta diabetes tiene que venir marcado tanto por la acción que tenga como hipoglicemiante, pero también favorecer aquellos fármacos que no presenten un aumento de obesidad, de grasa corporal, porque perpetuarían el sistema. Y así esto nos permite un abordaje mucho más adecuado considerando esta fisiopatología subyacente. Muchas gracias. Acá están algunas de mis datos. No tengo ningún problema en resolver dudas a posterior. Se los dejo ahí y voy a dejar de compartir esto. Ahí sí. Muchas gracias. Ya, pues. Aquí, una excelente presentación. Qué bueno. Hay varias preguntas en el chat y eso nos gusta muchísimo, sí, porque da la medida de que la información está siendo útil y... Qué bueno. Sí.
Por acá tenemos una pregunta de Gonzalo Castillo. Él consulta, ¿en cuánto tiempo puede la metformina disminuir la hemoglobina glicosilada? La verdad es que se han hecho estudios de más o menos 42 semanas de seguimiento del tratamiento. Obviamente cuando nosotros comenzamos con el uso de metformina, no conviene pedir exámenes de inmediato. Por lo mismo, se prefiere hacer una espera de al menos 3 meses para volver a repetir los exámenes y así poder establecer si es que la dosis que dejamos y la formulación que dejamos nos está sirviendo para abordar ambos conceptos, glucocéntrico y lipocéntrico, pero por lo menos 3 meses deberíamos ver una baja de peso. A mí me ha tocado personalmente que llegan pacientes, que obviamente comenzamos con dieta, ejercicio, que eso por todo el tiempo no lo pudimos hablar ahora, pero que junto con esas pautas de alimentación y solamente el uso de metformina u otros hipoglicemiantes que ayudan para el peso, bajan más o menos 2 kilos por lo menos por mes al control del mes. Pero eso es variable, obviamente, dependiendo de cada paciente. Karen Ronquillo pregunta, ¿se debe usar la metformina en una esteatosis severa? La verdad es que no conviene mucho. Se ha visto que existen ciertas alteraciones en cuanto a las transaminasas, así que debería evaluarse bien si se puede utilizar algún otro medicamento hipoglicemiante que no genere eso. Y es ahí donde comienzan a aparecer estos otros hipoglicemiantes, sobre todo la empagliflozina, que no tiene nada que ver con la parte hepática, solo actúa a nivel renal, o incluso algunas IDP4. Por ejemplo, la vildagliptina no la podríamos utilizar porque esa sí se ha asociado a aumento de transaminasas hepáticas, pero las demás no habría ningún problema e incluso los análogos de GLP-1 también podrían utilizarse, pero ojo, siempre y cuando evaluemos con al menos una eco abdominal de cómo está el hígado y cómo está también la vesícula biliar. Si hay cálculos en la vesícula o indicios de pancreatitis, no deberían usarse. Sobeida Machado nos pregunta, en su exposición refiere que se puede usar la metformina a partir de los 10 años. Sí, la verdad. ¿Qué dosis y cada cuánto tiempo lo controlaríamos? No, eso, mira, es desde los 10 o 12 años, eso dice la literatura. Ahora, por lo general, los niños que llegan a esa edad son también más seteaditos, más gorditos. Todo depende del valor de que nos den en cuanto a los exámenes que vemos. Por ejemplo, si hay ya una glicemia de ayunos alterados, una obesidad abdominal importante, por lo general siempre se comienza con dosis menores, de 500 miligramos siempre de liberación prolongada, o de 750 si es que el niño o el paciente lo acepta. Ahora, al control del mes, independiente de que no podamos hacer exámenes todavía, al mes yo siempre prefiero citarlo a las 3 semanas para ver el tema de los efectos adversos y evaluar ahí si es que podríamos o no subir en un poco la dosis. El límite en cuanto al tiempo ya no depende en realidad de cómo el mismo chico, el mismo paciente vaya mejorando, porque en la medida en que se ponga las pilas con ejercicios, con dietas adecuadas, obviamente que eso se va a reflejar en los exámenes, en la semiología y podemos ir después disminuyendo las dosis. Pero en cuanto a la duración del tiempo no nos debería preocupar mucho, si es que todo va bien. Tenemos otra pregunta relacionada con la primera que respondió, pero la hace Gonzalo Castillo y nos pregunta, ¿en cuánto tiempo disminuye la hemoglobina glicosilada con la liraglutide? Con la liraglutida disminuye bastante, entre un 1 y un 2%. Por lo menos yo lo diría en un lapsus de 3 meses, no conviene hacerlo antes. Recordando también cómo se hace ese examen de hemoglobina glicada, que nos habla del promedio de las glucosas de los últimos 3 meses, entonces no sacamos nada con hacerlo y anticiparnos, pese a que semiológicamente y con los otros exámenes esté mucho mejor. Le podría pedir quizás una glucosa en ayunos, pero hemoglobina glicada es mejor a los 3 meses y ahí evaluar, pero es más o menos en ese lapsus de tiempo. Bien. Ahí Carola Acosta nos comparte algo que escuchó, pero bien interesante. Ella dice que
ha escuchado que en España algunas personas sanas están tomando metformina y melatonina como tratamiento para la edad. Sí. ¿Tiene alguna opinión al respecto Sí, usted? la verdad no lo quise poner en la pantalla porque iba a ser mucho, pero se ha visto que la metformina, aparte de todos los beneficios que trae en este sentido glucocéntrico, también se ha visto que tiene funciones antitumorales, antienvejecimiento, una serie finalmente que genera una mejor calidad de vida, mejora también el aspecto desde la parte musculoesquelética, una serie de cosas, pero sobre todo antitumorales y antienvejecimiento. Entonces, por eso que la población que en Europa, que ya es bastante más avejentada, tiende a usarlo como para poder mejorar su calidad de vida en esas opciones y la gente adulta tratar de prevenir. No, es verdad, la metformina tiene múltiples beneficios. Y con esta indicación, ¿cuál podría ser un esquema de inicio de tratamiento? Lo mismo, yo diría como me ha tocado pacientes, hay pacientes que por lo menos en los estudios han utilizado una gran cantidad de metformina, pero por lo general es siempre por el hecho más que nada de los efectos adversos de empezar con dosis de 500 o de 750 LP y en la medida que ellos los vayan tolerando se puede ir subiendo la dosis. Obviamente fijándose en que no presenten reacciones como náuseas o vómitos postprandiales o matutinos que son por lo general lo que manifiestan a ellos o ese tipo de pacientes en especial. Muy bien, por acá tenemos una otra pregunta, dice, espectacular presentación y consulta. ¿En prediabetes se deja metformina de entrada o se espera 3 meses, cambios de hábitos y en ese caso entra como indicación? No, yo diría que en resistencia a la insulina, cuando todavía las glicemias están normales, tanto en ayuno como postprandiales, podríamos darle una chance de tiempo de al menos 3 meses a los cambios en el estilo de vida. Pero si ya el paciente presenta alteraciones de glucosa, intolerancia a la glucosa oral o glicemia de ayuno alterado, es preferible comenzar con la metformina. Muy bien. Acá nos pregunta el doctor Andrés Flores, dice, en paciente con prediabetes, ¿con qué dosis de metformina podríamos iniciar? Además, este medicamento debe ser acompañado con reglas estrictas de un cambio de estilo de vida. Obviamente, es lo que habíamos hablado, por lo general 500 o 500 o 750, perdón, y después al mes o a los 2 meses aumentar a 1000 si es que el paciente lo requiere, si no, no. Y obviamente los cambios en el estilo de vida están perfectos. Dieta y ejercicio sin lugar a dudas. De hecho, se ha visto en los estudios que a veces el ejercicio es comparable o incluso más efectivo que la metformina por sí sola. Pero en este tiempo de pandemia también es bastante difícil a los pacientes hablarles un poco del ejercicio porque entre el teletrabajo y las cosas de la casa se hace bien difícil. Pero obviamente insistirle en que tienen que hacer un cambio en el estilo de vida, por lo menos ejercicio, al menos empezar con 3 veces a la semana, una media hora, al principio sobre todo actividad más que nada de cardio o de resistencia, pero que sean esquemas bien estabilizados, se les puede anotar. Y en cuanto a la alimentación, que están súper de moda las dietas estas de ayuno intermitente, que no están malas, y más que nada tener sus 3 comidas diarias y en esas comidas disminuir los componentes calóricos. Las colaciones se pueden agregar dependiendo si tienen o no mucha ansiedad. Por acá nos preguntan qué opinión tiene alrededor o en relación a la anfepramona para bajar de peso. Dice que se está comercializando en Chile y bueno, sí, ¿qué piensa? La verdad es que no hay muchos estudios al respecto. Se podría utilizar, pero con respecto a los cambios o a los efectos adversos cardiovasculares hay que tener algo de cierto control, más que nada, ¿ya? Doctora, obesidad y cirugía. ¿Cuándo ingresa o cuándo entra el rol quirúrgico para el manejo de la obesidad? Ya, de partida el rol quirúrgico, indicaciones, lamentablemente todavía se sigue utilizando el IMC sobre 40 sí o sí. Ahora ya no se está hablando tanto de cirugías bariátricas, se habla más de cirugías metabólicas, entendiendo que también un paciente con un IMC menor a 40, por ejemplo entre 35 a 40, pero que tenga diabetes que no se pueda controlar, hipertensión que no se pueda controlar, también puede ser un candidato a estas cirugías bariátricas.
Ahora, hay que tener en consideración que la eficacia de estas cirugías bariátricas va a depender de la técnica que se utilice. Por ejemplo, la manga gástrica a veces genera menos baja de peso que el bypass gástrico como tal. Y lo otro, no olvidar que no son técnicas mágicas. Tenemos que tener un control del paciente preoperatorio, durante el periodo relativo cercano a la operación y sobre todo el postoperatorio, porque desde el momento de la operación a más o menos 5 años, por lo general, la mayoría de los pacientes tienden, como dicen ellos, a rebotar en el peso. Y eso es por los mecanismos adaptativos que tiene el cuerpo, que lamentablemente no le gusta que uno baje de peso, independiente que tenga todas las enfermedades del planeta. Aunque baje 1 kilo, él se va a asustar, piensa que la persona se está desnutriendo y va a estar a mano lo que tenga para que esa persona recupere siempre el peso perdido, o si llega a bajar, que no baje tanto, para que otra vez que se le ocurra hacer dieta, no llegue a ser como lo más bajo que llegó con la operación. Entonces hay que tener ojo con eso. Y lo otro que también está muy en moda ahora, los llamados procedimientos previos a la operación, como balones intragástricos, ingeribles o por vía endoscópica, que se pueden dejar, pero sobre todo están indicados para pacientes que tengan indicación de cirugía bariátrica, pero necesitan perder gran cantidad de peso por los riesgos que conlleva la anestesia, la operación en sí, y ese balón que dura más o menos 6 meses en el cuerpo podría permitir esta baja de peso rápida antes de la operación. Pero lo mismo que pasa con la cirugía no es la solución del todo. O sea, hay que considerar siempre todo un equipo multidisciplinario y a largo plazo en este tipo de pacientes. También se ha visto también alteraciones psicológicas que presentan ellos, entonces tiene que ser multidisciplinario el equipo. Correcto, tiene que ser un tratamiento integral, porque integral. Si una de las aristas puede sí, sobre todo dismorfias corporales, después crisis de pánico, no se reconocen en el cuerpo, entonces tiene que ser un tratamiento bastante integral. Sobeida Machado le pregunta, si un paciente tiene glicemia y OMA normal, pero presenta obesidad grado 1 con colesterol total y LDL alto, ¿se puede usar metformina? A ver, repíteme un poquito la pregunta porque fue como larga. Si tiene glicemia y OMA normal, pero presenta obesidad grado 1, con colesterol total elevado y LDL también elevado. ¿Se puede usar la metformina? Sí, se podría utilizar, ojo, se podría pedir una eco de abdomen. Si en la eco de abdomen aparece esteatosis hepática, eso ya es signo de una resistencia a la insulina de base, independiente de que sus glicemias y sus OMAs sean totalmente normales, ¿ya? En cuanto al colesterol, lo más clásico de la resistencia a la insulina o de la diabetes es más que nada no el colesterol LDL elevado, sino que se aumenta más bien por causas genéticas, sino que más bien los triglicéridos y el VLDL elevado. De todas maneras, el uso de metformina mejoraría el perfil lipídico, pero dependiendo del nivel de LDL, ahí hay que evaluar si se considera además utilizar algún hipolipemiante, dependiendo del valor. Por ejemplo, si el LDL está sobre 155 o si es una persona hipertensa que tenga que tener un rango de hasta 100, se debería dejar aparte ese otro medicamento, o si es diabético, recordemos que el rango es hasta 70, entonces tenemos que usar un hipolipemiante que sea efectivo. Pero se podría hacer ese trueque con la eco, ¿ya? O bien, como les decía, la suma de las otras opciones. No necesariamente la glucosa nos indica resistencia a la insulina. Si vemos que los triglicéridos están elevados o si vemos que hay obesidad y triglicéridos elevados, también podríamos hacer el diagnóstico de resistencia. Pero lo de la eco nos serviría bastante. Y sobre todo el DEXA también, porque el DEXA, aparte de decirnos cómo está la grasa, también nos indica su distribución. Excelente, buen elemento buen dato. Juan Valencia le pregunta, insulina NPH, ¿hasta qué dosis en base al porcentaje de peso corporal deberíamos usar antes de pasar a la rápida? La verdad es que la NPH de por sí es una fórmula que no
de por sí va a generar aumento de peso. Entonces, la guía la tendencia actual es precisamente evitar ese tipo de formulaciones, utilizar otro tipo de insulinas quizás u otro tipo de hipolipemiantes, más que enfocarnos tanto en el tema de la insulina NPH como tal o la rápida. Ahora, si se llegara a dar el caso, obviamente que va a depender de cada paciente, puede que suba el peso, pero nos vamos a tener que guiar por los valores de glicemia si están demasiado elevados, pero lo ideal según las últimas tendencias es no utilizar ese tipo de formulación. Andrés Flores pregunta, en pacientes con esteatosis hepática y daño renal, ¿hay algún fármaco que pueda utilizar de primera instancia? Si hay esteatosis hepática, no hay ningún problema de usar los hipoglicemiantes, se puede usar la metformina. Acuérdense que la metformina solamente estaría indicado si el clearance de creatinina está bajo 30 o bajo 45 si queremos ser más precavidos. Pero si hay una insuficiencia renal que no está en ese rango, se podría usar la metformina sin problema. Ahora, lo otro que se podrían utilizar serían los análogos de GLP-1 que andan bastante bien, sobre todo para disminuir esta obesidad visceral del hígado y los IDPP-4. El doctor Quijano le pregunta, doctora, ¿qué dosis hay que indicar de fentermina para controlar el peso? Por lo general, siempre se comienza con dosis de 18-75 miligramos. Yo siempre le digo a los pacientes, como obviamente en un primer enfrentamiento al medicamento les pudiera generar sentirse más activo, cierta taquicardia, prefiero que los primeros 5 días o la primera semana tomen mitad de eso. Para eso nos puede servir un poco más el Redox, que es el único que es de 18-75 que se puede partir. Ahora, ya terminando esa primera semana de dosis, se puede ocupar de 18-75, ya sea en una sola toma a eso de las 10 y media de la mañana de preferencia, o media hora antes del desayuno, o bien en 2 tomas, mitad de comprimido tipo 10 de la mañana y la otra mitad a más tardar, yo diría tipo 1 o 2 de la tarde. Está autorizado para usarse hasta las 4, pero la verdad es que hay unos pacientes que por el tema del insomnio no lo toleran mucho, ¿ya? Por lo general, la mayoría de los pacientes, por lo menos un tercio de los pacientes o incluso un poco más, sobre todo hombres, se quedan con esa dosis de 18-75. Son muy pocas las personas, sobre todo las mujeres que somos más ansiosas, que tienden a querer subir la dosis, pero siempre hay que explicarles que la dosis del medicamento no indica que por usar 37,5 va a adelgazar más rápido que por usar la de 18-75. Es solamente que su cuerpo necesita, para poder controlar las hormonas del apetito, quizás un nivel más alto o más bajo de esa medicación, pero que el usar más no le va a significar bajar más de peso. Pero en términos simples, empezar siempre con 18-75 fraccionado y después se puede ir subiendo paulatinamente con controles mensuales o cada 2 meses si es que el paciente ya está tolerándolo bien. Horario recomendado para iniciar tratamiento con metformina en síndrome prediabético. Por lo general, la metformina, para tener todas sus ventajas, ¿se acuerdan que en una diapositiva yo les dije que disminuía la absorción de glucosa a nivel intestinal? ¿Qué significa eso? Que lo ideal es que el medicamento se utilice durante una comida, sobre todo de la tarde. Puede ser media hora antes o hasta media hora después. De preferencia se considera la cena como el horario inicial, porque sabemos que todos los alimentos que se consumen después de las 18 horas, lamentablemente todos los transformamos en grasita. Entonces, conviene a la hora de la cena. Si se diera el caso que un paciente no esté acostumbrado a que su cena sea muy abundante, yo les digo, bueno, trasládelo a la 11 si es que la hace o al almuerzo, pero sí o sí tiene que ser durante una comida importante de la tarde para favorecer ese otro aspecto de su mecanismo de acción. El doctor Maíza Rivera le envía un caso clínico. Ya, vamos a ver. Paciente con hipertensión severa. Ya. Obesidad central mórbida. Esteatosis hepática severa. Sin diabetes ni prediabetes. Sin grandes anormalías en el perfil lipídico. Aparte de actividad física y cambios en hábito dietético, ¿qué fármacos indicaría para ayudar a perder peso? A ver,
De partida con ese caso clínico es obvio que necesita de todas maneras alguna intervención ya del tipo quirúrgico como para poder disminuir grandemente el exceso de peso corporal y de grasa en realidad corporal que tiene. Recordemos que por otro lado, el hecho de que no tenga alteraciones glicémicas no significa que no tenga de base la resistencia a la insulina. Acuérdense de ese concepto que se llama obeso metabólicamente sano. Puede que en parte encaje con este caso clínico, salvo por lo de la hipertensión que se nos escapa. Pero en sí, esos obesos, aunque metabólicamente de la parte glicémica no estén alterados, eso no significa que de aquí a un tiempo lo vayan a hacer. Por lo tanto, yo diría que para ese paciente ya empezar a explicarle que con los fármacos podríamos disminuir hasta un 15% de su peso, que quizás no va va a mejorar en gran parte sus complicaciones derivadas, pero no le va a permitir llegar al peso adecuado. Por lo tanto, va a tener que ver en algún lado el abordaje desde el punto de vista quirúrgico. Ahora, fármacos que se podrían utilizar por el hecho de que la hipertensión esté no compensada, primero tratar de compensarla, porque si lo podemos compensar y ya vemos que no se trata de una hipertensión de resistente, que ocupemos 3 medicamentos, incluidos diuréticos, y que pese a todo la hipertensión esté elevada, ya ahí no podríamos utilizar, por ejemplo, quizás la fentermina, pero sí podríamos utilizar Orlistat o liraglutida, se pueden utilizar y tienen bastante buena eficacia, por lo menos esos 2 medicamentos. Ahora, metformina también se podría utilizar, pero yo diría que estos 2 primeros podrían ser como iniciales para poder tratarlo. En ese caso en específico, si ya controlamos la hipertensión, quizás podemos tratarlo con algún fármaco como fentermina u otro, pero así el caso tal como tal, yo lo hablaría con el cirujano respectivo y por mientras podríamos ir haciendo ciertos cambios, siempre explicándole al paciente qué es lo que estamos haciendo para no crearle falsas expectativas. Muy bien. Acá tenemos una pregunta. Dice, quisiera preguntar cuánto tiempo usar fármacos para disminuir el peso en un paciente con miras a no dejar a permanencia, pensando en que sea un pequeño puente que apoye la terapia no farmacológica. Eso es lo que se pensaba en los años 60, por eso se planteó ese límite de los 3 meses, porque se pensaba que en 3 meses el paciente podía servirle como para retomar sus hábitos alimenticios y su ejercicio. Ahora, lo que le digo, que no tenga miedo del límite, del tiempo límite. Por lo general hay algunos pacientes que lo usan por 6 meses o más sin ningún riesgo de salud, obviamente hay algunas excepciones, pero no habría problema de usarlo. Hay otros que prefieren usarlo por 6 meses, un poquito más, después ellos mismos los van disminuyendo. Ojo, el medicamento como no causa, por lo menos la fentermina no causa adicción ni dependencia, podemos hacer también o jugar o hacer esquemas con los pacientes. Hay pacientes que ya han bajado su porcentaje de grasa corporal y quieren mantenerse, y para ello se pueden generar esquemas como, por ejemplo, usarlo solamente los días que ellos noten que están más ansiosos. Entonces algunos prefieren usarlo, por ejemplo, de viernes a lunes y otros lo ocupan durante la semana o bien día por medio. Hay otros casos, sobre todo por esto de la pandemia, muchos dejaron los medicamentos, volvieron ahora como una nieve a ver a la doctora a la consulta y se pueden retomar sin ningún problema. Y lo otro que me ha sorprendido, los pacientes que dejaron este tratamiento de fentermina, pero que así todo no tuvieron problemas con metformina o dejar los tratamientos de resistencia a la insulina, la verdad es que muy pocos subieron considerablemente de peso como para hablar de un rebote. Por lo general se mantuvieron o subieron 1 o 2 kilos. Pero si lo hacemos bien y tenemos en cuenta 3 patitas que yo siempre le digo al tratamiento: dieta y ejercicio, tratamiento de ansiedad y tratamiento de estas eventuales alteraciones metabólicas, el paciente no debería tener rebote, pese a que en algún momento no tuviera el apoyo del medicamento, por ejemplo, de la ansiedad como tal. La doctora Olga Carrasco nos recuerda que la metformina se debe suspender unos 2 días antes de un examen con medio de contraste. Sí. Y nos pregunta, ¿cuándo la reinicia posterior al examen? Eso depende de la dosis que tenía antes, pero por lo general yo prefiero reiniciarla con dosis menores a la habitualmente usada.
por ejemplo, si estaba con 1000, dejarla en 750, o si estaba en dosis más alta, que puede ser máximo 2 de 1000, empezar con 2 de 750 o con una de 1000. De a poquito ir viendo la retoma o cómo lo tolera él, también porque puede tener ciertos efectos de anafilaxia, entonces hay que verlo de a poco, junto con harto líquido y las otras recomendaciones. Doctora, la tengo bombardeada de preguntas porque... No, sí, todo me bombardea. Ya. Pero también hay muchas felicitaciones. Muchas gracias. Hay también muchas cosas lindas en función de su presentación. Francisca Gamonal nos pregunta, en resistencia a la insulina, ¿cuánto tiempo de tratamiento o cuándo suspender? ¿O manejo crónico igual que la diabetes? Es parecido a la diabetes. A ver, ¿cuándo suspender? Más que nada, si el paciente nos indica que es intolerante a la metformina, por ejemplo, con estas alteraciones de la parte digestiva que no se puedan controlar, que son más o menos un 5% de los pacientes que manejamos, o bien pacientes que la tengan contraindicada por enfermedad renal crónica severa o por acidosis hepática, que eso obviamente ya está en UCI o tratado con internistas. En cuanto al tiempo de duración, lo mismo, no se preocupen, se puede utilizar en forma constante, siempre viendo de acuerdo a los exámenes, que por lo general se repiten cada 3 meses o cada 6 meses, las dosis a utilizar, pero que no tenga duda con respecto a eso. Lenka nos hace una excelente pregunta. Bueno, todas han sido muy buenas. Sí. Ella nos recuerda la posible relación que existe entre liraglutide y cáncer o carcinoma de tiroides, cáncer de tiroides. Sí. En algunos manejos se indica incluso previo al tratamiento ecografía tiroidea. Sí, ella pide por favor que pueda aclarar un poco cuál es su opinión al respecto. Lo que se ha visto es que in vitro, en estudios que se han hecho en ratones, en roedores, sí se vio una hiperplasia de las células parafoliculares de la tiroides. Sin embargo, en humanos todavía no se ha visto una relación con el cáncer medular de tiroides. De todas maneras, por esta controversia entre in vitro o humanos, de todas maneras se prefiere evitar el uso de liraglutida en pacientes que presentan antecedentes obviamente de cáncer de tiroides y en neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2. Esas dos son las indicaciones que hay que evitarlas. Obviamente, siempre, como les decía, frente al uso de estas liraglutidas no es llegar y usarlas. Pedir sí o sí eco abdominal y, como lo dice la doctora, ojalá una eco de tiroides para poder descartar estas patologías que pueden pasar súper silenciosas, pero que si llegara el paciente a tomar contacto con el medicamento le pudiesen generar una ida a la urgencia o a la UCI, que en estas condiciones no estamos como para recibirlo. Vamos a provocar una pandemia más. Acá tenemos una pregunta. Nos quedan muchísimas, pero pienso que esta va a ser la última que vamos a hacer. Sí, después después le puede dar mi correo si es que quieren, para que si tienen alguna duda especial. Claro. Entonces con esta estaríamos cerrando. Nos pregunta Carla Costa, ¿qué opinión tiene usted en relación a los ayunos intermitentes y a la dieta de moda, a la dieta cetogénica? Mira, en cuanto a los ayunos intermitentes no hay ningún problema. Se ha visto que incluso estos llamados ayunos intermitentes de ahora son parecidos a la era paleolítica, que es cuando el genotipo de nosotros se generó en realidad. ¿No? Lo que pasa es que nuestro genotipo actual, que está adaptado para un ambiente de las cavernas, ahora lo tenemos en un ambiente que está lleno de grasas saturadas, llenos de dulces, sin hacer ejercicio y que obviamente generan todos los problemas que estamos hablando. No hay ningún problema con los ayunos intermitentes. Lo que sí, el que más se recomienda es el ayuno de 16-8, o sea, dejar 8 horas de consumo de alimentos y 16 horas sin consumo de alimentos, solamente líquidos, que ojalá no sean endulzados, ¿ya? Y que no sea todos los días. Por lo general se prefiere hacerlo 2 o 3 días a la semana, pero con días intercalados en que haya una alimentación adecuada, porque si se llegara a hacer el ayuno intermitente todos los días, puede
en un cierto periodo de tiempo, generar estos mecanismos adaptativos que hablaba yo, en el que, si bien es cierto, en un principio la persona pudiese no haber tenido hipotiroidismo, no haber tenido resistencia a la insulina o no haber tenido ansiedad, con el uso de los ayunos intermitentes mal hechos, sí podría tener ese tipo de alteraciones que hagan que su metabolismo se enlentezca. Con respecto a las dietas cetogénicas, también se ha hablado con respecto a ellas, son más que nada las dietas proteicas, pero hay más aval de usar la dieta de ayuno intermitente más que la cetogénica. Ahora, yo no soy mucho de dar muchas pautas de dieta, porque es verdad que los pacientes no están como para hacer dietas toda la vida y después cuando retoman a su alimentación, que entre comillas ellos llaman normal, tienden a decir, ¡ay, reboté! Es mejor hablar acerca de pautas de alimentación en la que coman sus comidas adecuadas, las 3 comidas al menos, pero en esas comidas ir disminuyendo sobre todo el consumo de los azúcares y de los productos dulces, sobre todo ultraprocesados, que son los que generan el problema. Y que así sería como un símil a lo del ayuno intermitente o a las dietas cetogénicas o proteicas. Las cantidades. Exacto, las porciones. Está súper común, sobre todo ahora con el tema del COVID, que ese es otro tema a discutir, pero que también se ha visto relacionado con estas alteraciones metabólicas. Hay una pregunta sobre COVID, diabetes y obesidad. Ya. Pensamos que este puede ser otro capítulo. Sí, es otro capítulo totalmente, porque da mucho para hablar, sí. Sí, y nos gustaría invitar a la doctora a que pudiéramos tener una próxima instancia donde podamos abordar precisamente esto. Sí, no hay problema. Si quiere, por lo menos el doctor que pregunta, en términos generales, la relación, digamos, entre COVID y esta otra doble pandemia es que básicamente el COVID, recordemos que la obesidad de por sí es una enfermedad inflamatoria, crónica, silenciosa. Ahora, el COVID en sí, en una primera instancia, genera la primera etapa, que es de infección de los primeros 7 días, pero en una segunda etapa, de los 7 días en adelante, hay una respuesta inflamatoria del cuerpo. Entonces, si a esa respuesta inflamatoria del cuerpo se le suma este ambiente inflamatorio por la obesidad, se genera lo que se llama una tormenta de citoquinas. Y eso es lo que en general genera las complicaciones que han presentado los pacientes obesos y diabéticos, y que son las principales causas de complicación del COVID. Y por otro lado, se ha visto que en la llave o la cerradura, en realidad, donde se acopla el SARS-CoV-2, que en realidad es el virus, es el receptor de la enzima de angiotensina 2, que está muy, muy, muy desarrollado en los pacientes con obesidad y diabetes. Por lo tanto, si tienen mucha cantidad de estos receptores, el virus tendría mayor cantidad de posibilidades de introducirse a las células y generar las complicaciones. Y por otro lado, la acción de la enzima convertida de angiotensina, que finalmente no se transformaría en su parte buena, que es la 1,7, sino que quedaría como en una enzima de angiotensina mala, generaría también una serie de complicaciones desde el punto de vista proinflamatorio, protrombótico, que es lo que, y de síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que genera también las complicaciones pulmonares del COVID. Y en tercer punto es que el SARS-CoV-2 se ha visto que tiene a veces un mecanismo de acción similar a lo que se vio con el SARS-CoV-1 o con el virus de la influenza, y que puede tener cierta alteración específica, matando o generando una apoptosis de las células beta pancreáticas. Entonces son más que nada esos 3 mecanismos los que en conjunto podrían explicar esta relación entre obesidad, diabetes y peor pronóstico de los pacientes que presentan COVID en ese tipo de patología. Excelente presentación, excelente debate, respuestas. Le damos las gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy productiva esta sesión, estamos muy contentos y sabemos que la audiencia también, ahí está todavía escuchándola y haciendo preguntas además. Ya, le pasa mi correo nomás, no hay problema. Sí, vamos a compartirlo y también con contenido para que lo puedan revisar, estudiar. Claro. Ahora les estaría llegando. Qué bueno. Le damos las gracias a usted, doctora, por acompañarnos. Les damos las gracias a la audiencia por estar con nosotros, por
por sernos fieles, porque estamos aquí. Y pesa la hora. Estamos Sí. todas las noches, de martes a jueves o a viernes, y aquí están. Qué Y bueno. le damos a usted, doctora, la palabra para que nos diga un mensaje de despedida. Mensaje de despedida, gracias a todos, porque no es fácil estar trabajando y escuchar, yo digo latas entre mí, pero son cosas que obviamente a veces uno tiene que meterse a fisiopatología, que son un poco enredosas, sobre todo a esta hora en que el cerebro no nos funciona mucho, así que de primer lugar, gracias a ustedes por darme la atención, las preguntas, el feedback que se generó, así que estoy súper agradecida. Si se da una nueva instancia de vernos, yo feliz, feliz. La vamos a buscar para hablar precisamente de eso. Bueno. Le damos las gracias a Eurofarma por acompañarnos en esta travesía de promover el desarrollo del conocimiento de los profesionales, por estar ahí con nosotros. Muchas gracias, Eurofarma. A usted le dejamos la puerta abierta, doctora. Gracias. Presentación, una muy rica noche. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Disculpen las preguntas que no pudimos responder, pero también tienen que descansar porque mañana... Tenemos que descansar. Sí, recordemos que el insomnio también es un factor de riesgo de obesidad, así que tenemos que ir a dormir. Y lo más importante que estoy dejando para el final, un abrazo grande a la gente de Magallanes que deben estar ahí escuchándonos. Sabemos que no la están pasando muy bien. Que son días complejos con esta segunda oleada que comenzó nuevamente por el sur. Les mandamos un gran abrazo y nuestra solidaridad y respeto, porque sabemos que están enfrentando en primera línea esto. Un abrazo grande a todos y muy, muy, muy buenas noches. Muchas gracias. Chao.